Jornadas Medievales en Mairena del Alcor. Organizado por Oráculo de Luna. En este ámbito es psicoterapeuta y nos viene a hablar de la psicología del medievo. Así que yo pienso que es algo digno de escuchar, que aprenderemos mucho seguro y que, tú sabes, ¿sí? Cualquier pregunta, ya si se estimula por fuera. Bueno, sí, por supuesto, pregunta me podéis hacer la que queráis, si la sé la contesto. Bueno, me propusieron psicología medieval y yo dije, no existía la psicología, así que no pasa. La psicología comenzó como ciencia en el siglo XIX, que fue cuando se hizo el laboratorio y se empezó a investigar. Pero sí es verdad que la psicología, la palabra psicología, compuesto de dos, psico significa alma, y viene del griego. Los filósofos ya eran psicólogos. De hecho, cuando yo estudié psicología era por la rama de filosofía, va muy vinculada con la filosofía. Y tenemos muchos psicólogos que han ayudado a sus pacientes a través de la filosofía. El caso de Platón del Prozac, por ejemplo, un libro de Luz Marinó, que habla de la filosofía, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media es verdad que no existía la psicología, pero sí se aplicaba un poco la psicología, ¿no? Vamos a hablar un poco de... estaban entonces las creencias religiosas, que infundían mucho, y la psicología se basaba mucho en lo que decía Aristóteles, que estuvo durante mucho tiempo desaparecido en la cultura. Lo recopilaron precisamente en la Edad Media. Aristóteles era discípulo de Platón y pasó un poco desapercibido, ¿no? Era más famoso Platón y Aristóteles, sin embargo, aportó muchísimo en su conocimiento sobre el cuerpo, la mente y la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues psico significa alma y logo significa tratado del alma, que también se representa el psico como una mariposa, y por eso me gustan tanto las mariposas, es mi símbolo, ¿no? Bueno, ¿qué estudiaba entonces la psicología en la Edad Media? Pues porque lo que principalmente trataban era el comportamiento humano, que tampoco atribuían a muchas cosas, a los herejes, a los que estaban endemoniados, porque entonces en aquella época todo era, pero también a la conexión con la divinidad, con Dios, ¿no? Entonces por eso ha habido tanta la Inquisición, y antes habló de Aristóteles, que estuvo perdido y se recuperó. Curiosamente, cuando se recuperó la Edad Media a Aristóteles, fue cuando entró en Islam. El Islam, a través de Andalucía, que era de Córdoba, fue el que trajo otra vez, le dio mucha importancia a Aristóteles y lo aplicaron a la psicología. Entonces sabía que no era psicología, ¿no? Pero bueno, era más o menos lo que se estudiaba. También es importante en la filosofía aristotélica, además de la teología cristiana que he comentado, que era lo que se basaba principalmente en los conocimientos que había entonces, también la medicina y la alquimia. Que la alquimia, que hablaba mi compañero de alquimia, los médicos, me voy a decir también de los médicos después un poquito de la alquimia, ¿no? Los médicos medievales estaban interesados en el cuerpo y la mente. De hecho, se hacían experimentos con la mente que eran un poquito brutos, ¿no? Ahora comentaré un cuadro famoso del Bosco que refleja un poco, es una crítica del Bosco en los pensamientos de aquel entonces. Y la alquimia como tal es la transmutación, sabemos, de los elementos. Siempre se nos ha quedado la alquimia como la transmutación del plomo en oro, porque es lo más llamativo. Hoy día está demostrado que se puede convertir plomo en oro, pero cuesta más que el oro. Entonces me interesa. Pero realmente la alquimia era la transformación del ser humano. La transformación, el conocimiento interior y todo eso. No era solamente el oro, el plomo convertido en oro. Eso es una de las hipótesis que había, que era la más llamativa. Imagínate los reyes que ricos se hacían con los alquimistas que tenían. Y también fue el principio de la medicina. Porque los primeros alquimistas eran los farmacéuticos, y tú eso entiendes un poquito, ¿verdad? Que tienes familia farmacéutica. Bueno, pues aparte de esto, bueno, españoles, por ejemplo, la Media, Santo Tomás de
fue uno de los propulsores también del convencimiento. Tenía un libro que se llamaba Suma Teológica, y la base del estudio de la psicología en este periodo era el argumento de que el alma humana estaba acompañada del cuerpo. Me llamó la atención porque una vez nunca había escuchado a un médico hablar del alma, y en el colegio médico, un congreso que estuve de psicología y de psiquiatría, por primera vez escuché a los psiquiatras modernos de la nueva era hablar de que somos cuerpo, mente y alma, que existía el alma. Esto lo escuché en el colegio médico, me llamó mucho la atención. Es verdad que eran los psiquiatras de la nueva era, ¿no? Los que no quieren medicar, los que quieren medicamentos, conocer más a profundidad a la persona. Yo tengo la teoría que la medicina, en este tipo de cosas, en psicología, por ejemplo, duerme las emociones, pero no van a la base del problema. Y por eso los psicólogos no medicamos, los psiquiatras sí. Y ellos decían que muchas veces iban pacientes queriéndoles recetar algo para curarse de la depresión, para curarse de la ansiedad. Es verdad que en casos complicados hay que medicarlos, ¿no? En caso de esquizofrenia, trastorno bipolar, hay que medicarlos, y eso es más que razonable, ¿no? Bueno, también está San Agustín de Hipona, con un libro de confesiones que también exploró los temas de la memoria y el autorreconocimiento, y sobre todo siempre para comprender a Dios. O sea, toda la psicología del medievo se refería a la comprensión de Dios y a la unidad de Dios, y cuerpo, mente y naturaleza, pero siempre estaba Dios metido por aquí, ¿no? Hay una persona que me ha llamado mucho la atención, porque he tenido que investigar, porque no conocía muchas cosas de estas, y me llamó la atención una abadesa que se llama Hildegard de Bingen, que también hizo importantes contribuciones a la psicología medieval. Ella escribió extensamente la conexión del cuerpo, mente y espíritu. Ella decía que recibía la información del Espíritu Santo. En aquella época, si recibía la información, como le pasó a Juana de Arcos, a ella la quemaron, ahora hablaremos también de ella, pero el Papa creyó a esta mujer por la información que daba. Lo que me quedé sorprendido, que una abadesa de un convento, además era una familia muy acomodada, rica, que en aquella época la primera virgen que nacía la casaban, la segunda la hacían monja, y si tenía un hijo si era una familia numerosa, una monja o otro cura, y eso era muy típico en aquella época. Pero esta mujer tiene una inteligencia muy superior a los demás, aunque también ha habido críticas después de ella de algunos psiquiatras que han investigado, historiadores que han investigado sobre los trastornos que tenía ella, ¿no? Pero es verdad que fue una mujer que revolucionó mucho la etapa, compuso música, sobre todo lo que ella decía es que se lo revelaba el Espíritu Santo. Pero no sabéis si era el Espíritu Santo o no, pero bueno. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, en el 1170 describe por primera vez el orgasmo femenino, una mujer y monja, describe el orgasmo femenino, cosa que antes estaba todo esto nada más que estaba en manos de los hombres, y que una mujer y además monja, abadesa de un convento, fuera la carrera de esto, ¿no? De los que se me acordó del orgasmo, hace tanto tiempo que no tengo uno. Bueno, pues del orgasmo femenino. Entonces, aparte de esto, bueno, yo tenía un maestro que decía también Santa Teresa de Jesús, que era una mística, Santa Teresa de San Juan de los Cruz, que cuando hablaba del éxtasis, lo que tenía, eso lo decía mi maestro, lo que tenía era un orgasmo. Claro, eso lo digo una vez en la radio porque no me crucifica, pero era eso, era una... Y esta mujer reconoce haber tenido el orgasmo y lo describe, y en el 1151. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, la cerveza, que me gusta la cerveza, la tenemos desde los inicios, pero gracias a esta mujer, a la abadesa de Hilbert, ella fue la que inventó la cerveza moderna, porque le echó lúpulo a la cerveza, que es la cerveza que conocemos actualmente, la de lúpulo, y fue una monja también abadesa. En aquella época es verdad que la fábrica de cerveza además era alemana, y la fábrica de cerveza la tenían los frailes, los monjes, y ella creó este tipo de cerveza, o sea, otro invento que descubrió ella, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos mentales de la Edad Media.
eso sí es un tema delicado, ¿no? Estaba hablando antes de Jeremy Bosch, que es más conocido por el Bosco, que pintó un cuadro que se llama La piedra de la locura. En el cuadro lo está buscando, me hubiera gustado traerlo en el PowerPoint, pero me ha sido imposible. Pero en el cuadro, cualquiera que lo quiera, es una cabeza que le están cortando la cabeza para sacarle un material que, según en aquella época los médicos, era un mineral que se acumulaba en el cerebro y había que sacarlo. En los casos de locura, de trastornos mentales y todo esto. El Bosco pinta este cuadro no porque esté de acuerdo, sino como una crítica, como si se hiciera un cómic, un chiste sobre el tema, ¿no? Él no creía en esto. Y pintó el cuadro precisamente para desprestigiar a la teoría que había entonces. Bueno, me acuerdo, hay películas sobre la homosexualidad de los principios de la psicología que decían, no, esto es un trastorno que está en el cerebro, le taladramos el cráneo, le tocamos un punto en el cerebro que es donde está y con eso se cura. Se ha hecho verdaderas bestialidades y en el laboratorio también se han hecho muchas barbaridades por la cosa de la experiencia, ¿no? de querer aprender. En la Edad Media, cuando una persona hablaba, decía cosas o experimentaba, como esta mujer, por ejemplo, que decía que hablaba con el Espíritu Santo, podían decir que estaba endemoniado, que hablaba con el demonio, que se le metía el demonio dentro, y muchos de los trastornos mentales de aquella época, una de dos, o era santo o era loco, porque algunos tenían éxtasis, se elevaban, en fin. Lo que sí es verdad es que la mayoría de los trastornos mentales, por ejemplo, la esquizofrenia, los ataques epilépticos, que claro, una persona que se le pone los ojos blancos, que le dan esas convulsiones y echa fuma por la boca, pues eso que tiene el demonio dentro. ¿Cómo lo curaban? Pues los famosos que venían mandados por el Papa, que eran los que sacaban el demonio, ¿no? Que hemos visto en películas muchas veces. Es curioso, y para los que son que les gusta el tarot, el loco en el tarot, que significa el comienzo de la inocencia, la espontaneidad, la libertad. En aquella época la Iglesia, en algunos casos, veía que la persona que tenía esa locura la veía inocente, que tenía espontaneidad, que era libre, que no tenía, y no le daba mayor importancia. Depende también quién lo valorara a la persona, ¿no? También se podía, como he dicho antes, identificar como indicio la manía. En aquella época decían manía. Una persona depresiva, por ejemplo, decía que tenía la manía. Los indicios también de bipolaridad y de esquizofrenia son personas que tenían manía. Eso es como se le llamaba entonces a las enfermedades psicológicas de hoy día, o a los trastornos psicológicos de hoy día. La otra parte de la moneda era los iluminados, porque seguramente conectaban con Dios, o en el caso de la Marisa Hildeberg, hablaba con el Espíritu Santo o con una santa anterior o con alguien, ¿no? Del estilo. Y esto era lo iluminado, que le llamaban entonces imitatio Christi, que es imitación de la vida de Cristo, es como lo llamaban en aquella época. Es verdad que estos eremitas podrían ser, estos iluminados, podrían ser eremitas, santos o santas, o que experimentaban visiones místicas, como en el caso de la famosa Hildeberg de Bingen, ¿no? Que es la abadesa que comentaba. Esto pertenece a un grupo u otro y obedecía en realidad a las reglas por las que vivían las personas que eran las que gobernaban o las que mandaban. Entonces, en este caso también la Inquisición, ¿no? Por ejemplo, que depende del inquisidor que estuviera, puede tener una creencia. También alguna, por ejemplo, la abadesa esta tenía una conexión muy buena con el Papa y tuvo el apoyo del Papa todo el tiempo, ¿no? Si no, a lo mejor la Inquisición hubiera metido ahí, y más por las cosas que decía, ¿no? Que llamaba la atención. Entonces, Juana de Arco, por ejemplo, Juana es enjuiciada, ella decía que hablaba desde los 13 años que recibía noticias. Hay autores que se le ha acusado de esquizofrenia. Es verdad que la esquizofrenia empieza a demostrarse a partir de los 13 años, pero esta mujer no tuvo evolución. O sea, la esquizofrenia empieza a los 13 años y va empeorando con el tiempo. Sin embargo, ella a lo largo del tiempo que vivió no tenía, pero sí la acusaron de hereje, ¿no? De que conectaba con el demonio.
El caso de Juana de Arco ya se ha demostrado con el tiempo que era un tema político. El que no interesaba, lo mismo que pasó con los acusos son posteriores. Los templarios, por ejemplo, al Papa no le interesaba que existiera y los reyes tampoco quisieron pues levantar falso testimonio contra ellos, ¿no? Los templarios sí tenían una cosa que llamaba la atención, que pisaban la cruz de Cristo, pero no porque pisaran a Cristo, sino porque pisaban el tormento de Cristo. Ellos no querían representar a un Cristo crucificado, ¿no? Sino a un Cristo vivo. ¿Y qué pasa? Como no interesaba, pues no lo cargamos. De hecho, después ellos tuvieron su venganza, porque además la leyenda cuenta de que al Papa le dijeron cómo iba a morir antes de que fuera quemado. Le dijeron cómo iba a morir el Papa, al rey de Francia también, que fue de los que después los templarios, ya sabemos, más meterme en otra historia que no me quiero meter porque me encanta el tema de los templarios también. En el caso de, por ejemplo, el historiador Charles Singer, es un estudio que hizo en 1876, nació en 1876, murió en 1970, sobre la monja esta que hemos comentado, Vanessa, dijo que había sufrido de migraña severa y la que había producido desajuste en sus percepciones. Eso es lo que investiga este hombre. Y después Oliver Sacks, que es muy famoso por el hombre que perdió su sombrero, es un psicólogo famoso que también ha sido neurólogo. Hablaba o confesaba bueno, él tiene los haces de luz y fuego, que la mística confiesa ver también visiones y todo esto, ¿no? Pero estos autores hablan del hecho de que Kierkegaard, solo desde una perspectiva clínica, es no tener en cuenta el contexto en que la santa vivió y escribió su vida. Porque es verdad que la enfermedad que podía haber tenido, dependiendo del estilo de vida que llevara, podía ser más grave o menos grave. Pero no se ha llevado a ninguna conclusión más, ¿no? Incluye también las visiones. Esta mujer también tenía visiones de profetas como Daniel y Ezequiel, y sobre todo se basó mucho en el Apocalipsis de San Juan. Así la santa sería en una de las alegorías conocidas. Es que muchas veces nos creemos que porque lo tengamos una cosa asumida, creemos que lo estamos viendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me ha salido de una conversación, y ha sido cuando hacen regresión las personas, ¿no? Que muchas veces yo estuve en el monte donde estuvo Jesucristo, donde murió Jesucristo. Si la verdad no se uniera toda la gente que dice que después de una regresión que hasta en el monte no cambian en el monte, pero no es un comportamiento de nuestro cerebro. Lo tenemos tan metido en la cabeza y tenemos las imágenes tan creadas que podemos creer que es de otra vida y no es de otra vida. Pues esto le podía pasar a esta persona, ¿no? Ella estaba tan afianzada en las creencias religiosas que había que podía percibir que a lo mejor las veía ella, no porque las viera realmente, sino porque creía firmemente en los conocimientos que tenía de Daniel, de Ezequiel, del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Bueno, y ahora Juana de Arco, ¿no? Que hemos comentado, también los estudios de perspectiva psiquiátrica se ha barajado la posibilidad de esquizofrenia. Creo que lo he adelantado ya, porque me he saltado el mío. Lo que he comentado es que la esquizofrenia se suele desarrollar con 11, 12, 13 años. Ella no demostró que tuviera la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que va mal. Ella simplemente, y seguramente, bueno, después la iglesia la ha hecho santa, que es lo gracioso que tiene. En aquella época la quemaba y después la hizo santa. Y en el caso de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz estuvieron perseguidos en muchísimas ocasiones, controlados por la iglesia. Y así un montón de gente que tenía, que veía, que tenía evidencia y eso, y automáticamente la quemaban porque eran herejes, ¿no? De una cosa significativa, no sé si, la palabra hereje me llamó mucho la atención, porque hereje siempre lo hemos considerado como eso, una persona que va en contra de la religión. Y sin embargo, la verdadera traducción del griego es yo elijo. Hereje viene de la palabra aideo, que significa yo elijo. O sea, tú el que elegía su creencia, el hereje.
porque no llevaba las normas que dictaba la Iglesia en aquella época. Y fíjate que Aristóteles lo saca un islamita. O sea, fue en el Islam cuando Averroes saca a Aristóteles otra vez a flote, que estaba como perdido y fulminado, y vuelve a recogerlo la psicología medieval, que no es real, porque ya hemos dicho que empezó en el siglo XIX, pero vuelve a recogerlo, ¿no? Y bueno, he hablado también de las posiciones y el exorcismo, ¿no? El loco que se considera casi siempre que es la carta del tarot, que a mí me gusta mucho, porque lo veo inocente, ¿verdad? Es una carta inocente. Los que no han visto a lo mejor la carta, es un hombre que lleva un ramo de flores, por lo menos en la que tenemos nosotros, ¿verdad? Lleva un ramo de flores que empaca por un precipicio. Está como enamorado, porque lleva el ramo de flores para dárselo a alguien, inocente porque se va a caer por el precipicio y no se da cuenta. No es tan loco. He hablado antes de este tema porque automáticamente cualquiera que tenía un trastorno era un loco. No había un baremo para estudiar cada caso, ¿no? Cualquiera que tenía cualquier anomalía era un loco. Y sin embargo, es curioso, bueno, y la epilepsia, ¿no? La epilepsia que es tan llamativa, ¿no? Pues en aquella época no conocían la epilepsia, entonces era un demonio que tenían dentro. ¿Y cómo lo curaban? Pues a base de exorcismo, que no me salía hasta la palabra, es como el exorcismo era la manera más fácil de curarlo, que como no se curaba evidentemente, ¿no? Porque es una enfermedad, un trastorno, y eso, por ejemplo, sí necesita medicación. Bueno, pues la solución es eso, expulsar los demonios fuera y ya está. Y como no había tantos demonios como se creía, y no digo que no existan, que a ver los hay, ¿no? Como dice la Galicia sobre las brujas, ¿no? A ver las hay. Y otra teoría que me llamó la atención, que una vez lo comentamos, la teoría de los humores. Una teoría que había humores que no son tumores, con H, humores como humor, pero en plural. Y a mí humor me sonaba humor, y digo, esto está de cachondeo, pero no es de cachondeo. La teoría de los humores es esto, tanto Hipócrates como Galeno, que fueron los médicos más antiguos, eran unos líquidos que teníamos en la sangre. Ellos decían que, bueno, teníamos sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y dependiendo cuál se desarrollaba más, pues tenía un trastorno o otro trastorno. O sea, eso lo inventaron los primeros médicos, bueno, el juramento hipocrático en el caso de los médicos, de que tienen que salvar vidas, que no pueden matar a nadie, y todo el tema. Y Galeno, siempre se han llamado los médicos Galeno en la antigüedad, ¿no? De hecho, por ejemplo, la melancolía era el término que usaban en la época para referirse a la depresión, está melancólico. Y en la época romántica también le decía mucho a las mujeres, está melancólica, y es que estaba enamorada, ¿no? Pues la depresión precisamente le llamaban esto. Y dice que formaba, la depresión se formaba porque existía una bilis negra en el organismo. Y a eso se centraba, en la bilis negra, en la bilis amarilla, en la flema y en la sangre. Y ahí estaban todas las enfermedades y todos los trastornos que tenía. Después de todo esto, sí es verdad que hay una parte oscura de la que ni todo es verdad ni todo es mentira. Y aquí hay mucho. Lo que sí es verdad que en la Edad Media se fundó el primer hospital, se llamó Hospital para Inocentes, y se fundó en Zaragoza. Bueno, se fundó uno en Valencia y otro en Zaragoza. Quiero recordar que el primero fue tengo aquí hasta la fecha y todo. En Valencia. El hospital de Inocentes en Valencia. Después en Zaragoza hubo otro hospital también. Y le llamaron Hospital de los Inocentes. Ahí es donde metían a todos los que estaban trastornados, a todos los que parecían que estaban locos. Digamos que era como un manicomio, pero le llamaban curiosamente como la carta del Inocente, Hospital de los Inocentes. Y esto fue en el año 1409. Era Fray Juan Gilbert Joffre, de la Orden de la Merced. Después, posteriormente, pues en Zaragoza también se hizo un hospital.
que recogía, fue de los primeros hospitales. Este está reconocido como el primer hospital europeo de acogida. Antes no había hospitales, no había, fueron los primeros que hubo en Europa. Este concretamente, para todos, fue el primero que hubo en Europa. La filosofía de estos hospitales en curar a las personas no tenían que estar en la cama, no tenían una enfermedad física ni nada. Y entonces, en aquella época, había un dicho en la filosofía benedictina que era: ora es la hora, reza y trabaja. ¿Qué hacía? Que lo tenían trabajando en la cocina, trabajando en el jardín, cuidando las plantas. Mientras que estuvieran haciendo cosas, no estaban pensando, no estaban dando vueltas a las cosas. Por eso la frase típica esta de hora es la hora, ¿no? Y ya está, y eso es todo. Eso fue la etapa medieval. Ya después la psicología tiene mucha historia, ha crecido mucho, y bueno, el psicoanálisis de Freud anteriormente, ya digo que es del siglo XIX, ¿no? Y toda la evolución que ha tenido la psicología hoy día, ¿no? Todas las corrientes filosóficas que ha habido. Pero como hemos hablado de la psicología medieval, si alguien quiere hacer una pregunta, estoy abierto a lo que... ¿No cree usted que si Juana de Arco hubiera sido esquizofrénica y si los... Perdón, si Juana de Arco... Hubiera sido esquizofrénica. Esquizofrénica. Sí, como usted ha dicho, como refiere que es un autor, ha dicho, ¿no? Es que hay autores que han investigado, sí. y según la vida de Juana de Arco, no fue a más, no tuvo más, no fue creciente la enfermedad. Por eso digo, y si no había unos tratamientos como hoy día hay para poder, sí. Entonces hubiera tenido un deterioro, como se ha dicho, muy rápido y muy fuerte, ¿no? Bueno, quizás Entonces, me he explicado mal. No creo yo que tuviera Ella esquizofrenia. no, según la teoría, vio visiones, eso es evidente, pero si hubiera sido verdad que hubiera sido esquizofrenia, hubiera sido mayor, hubiera aumentado. Claro. Y ella no aumentó, ella fue más bien tema político. Y en el caso de Teresa de Jesús, ¿no cree usted que buscaba a lo mejor ella misma buscar ese trance, buscándolo en dejarlo de comer o tomando cierto... El ayuno, la madre esta que he comentado también alemana, Sí. en aquella época tenía sus ayunos y hay muchas corrientes ahora mismo filosóficas de la nueva era de la espiritualidad que hacen ayunos voluntarios para limpiarse el organismo y para meditar. Ahora está más de moda la meditación, el mindfulness, pero en aquella época ellos meditaban. O sea, Santa Teresa de Jesús, que me conozco un poquito porque también he estudiado psicología de la espiritualidad en la Loyola, y San Juan de la Cruz, que eran los místicos de aquella época, era una manera de conectar mejor con Dios. También es verdad que tenían una cosa que nos pasa a muchas personas, que tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Ellos le llamaban a los días que tenemos bajones, como yo le llamo en plan de broma, cuando tengo una bajona digo, estoy en la noche oscura del alma. Los místicos le llamaban la noche oscura del alma, porque era como si dudaran de todo lo que sabían, incluso de la iglesia de Dios. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y todos los místicos, a cualquiera le podría preguntar si en algún momento habían dudado de la existencia de Dios, y seguramente, a no ser que la quemaran en la hoguera, hubieran dicho que sí, esa era la noche oscura del alma. Cuando una persona está convencida de una cosa y durante un tiempo dice, ¿será verdad todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy pensando? Y esto nos lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra... Eso son las noches oscuras. Claro, los místicos lo llamaban noche oscura del alma. A mí me gusta esa palabra. Pero después llega el alba glorioso. El alba más glorioso. Claro. Después de la noche. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y además, me comentaba una gran amiga eso, dice, cada vez que pasa la noche de cura del alma sale más fortalecido. Hace poco tiempo, yo soy psicólogo y tengo un consulta de psicología, y un amigo de la infancia me comenta, me dice, estoy viviendo una noche oscura del alma. Dice, la culpa es tuya, porque eres el que me metió en todo este tema. La noche oscura del alma, porque estaba pasando un mal momento psicológico. Y digo, no te preocupes, vas a salir más fortalecido. Y es verdad, después de esa duda que tenían los místicos, salían más creyentes, más fuertes, más florecidos, más... Después de la tormenta siempre sale el sol. Pero
es que llegaban a la tormenta en muy malas condiciones, me refiero, fisiológicas. Claro, claro. Entonces, claro, después de la recuperación, después de esa experiencia, tenía que ser positiva. Por supuesto, Exactamente. por supuesto. Después, si tú estás muy malito, te Exacto. recuperes, tienes una fiebre muy alta, cuando te recuperas sales más fortalecido. Exactamente. Pues eso pasa en la noche oscura de la A lo noche. que voy es que creo que ese ayuno tan prolongado y esas causas que a lo mejor o tomando incluso, no sé, algunas infusiones o algo así, Lo que no quiero decir son o drogas. con una jarra de cerveza, a lo mejor no estamos... Sí, la cerveza la tomaba en La aquella palabra que no quiero época. decir que son drogas que la tomaban. Y muchos chamanes también han tomado ese tipo de drogas. Que eso Una fuera seca. Sí, además eso ayudará a que tuvieran esas experiencias místicas, me refiero. se conoce muy poco de la medicina de aquella época porque no había medicina, era la naturaleza. Los alquimistas eran los farmacéuticos de aquella época y lo que preparaban eran compuestos con las plantas. Claro. De hecho, Sabían hacer referencia alucinógenos, por ejemplo. con referencia. ¿Cómo? Que sabían hacer un alucinógeno. Por supuesto, seguro. Algo natural. También he leído sobre el oráculo de Delfos o así, o por ejemplo, es que hacían emitir vapores que drogaban a las personas que estaban allí y ahora pues decían cosas que se le venían a la cabeza Delirando, porque por estaban ahí. bajo el influjo de ciertas drogas que quemaban a lo mejor y que ellos respiraban en el ambiente. Sí, ahora en algunos sitios practican el tomar ayahuasca, que es una planta alucinógena que tiene su... Yo respeto mucho las opiniones, me dijeron una vez que probarla, digo no, porque ahí entra un estado que no sabes si eres tú o eres otra persona o eres una reencarnación de otra vida no sé, no eres tú, es un estado alterado, es una droga, una alucinógena. Y hay gente que lo toma para ver cosas. Digo, y Quizás también sería necesito ver cosas que no sería quiero ver. interesante a lo mejor hacer una vez aquí. Bueno, yo no me niego, me da respeto, me da miedo. Pero bueno, tampoco me meto LSD ni me meto. No, ya. Curiosamente, antes de que se inventara la hipnosis ericksoniana, que fue Milton Erickson, que tiene una historia personal muy bonita, porque además es un hombre que en su infancia pasó la poliomielitis, era original de Estados Unidos, pero su padre era eslavo y su madre era indígena de Norteamérica. Su padre era buscador de oro, tenía un poco de hijos y él pasó la poliomielitis. Bueno, él fue el que descubrió la hipnosis ericksoniana, ¿no? De Milton Erickson. En aquella época, para tratar a algunos pacientes, para buscar cosas que no recordaban o lo que sea, se les daba LSD a los pacientes. Con la hipnosis ericksoniana llegaba a estado alterado de conciencia, es un tipo de hipnosis muy fácil de practicar, y llega al mismo estado de conciencia sin tener que tomar LSD. Exactamente. Y yo, por supuesto, no voy a probar LSD, aunque No, sea una experiencia. pero Si yo sé que algo me puede sentar mal, no lo voy a probar. No lo voy a probar. voy a eso de que tal vez fuera a consecuencia de cierto Eso puede pasar. Puede ser que tomara más su... que lo que en realidad que fueran alucinaciones. Puede ser, pero lo desconozco. Sí es verdad que, bueno, Santa Teresa se ha dicho que le gritaba, Sí. que la han visto cuando estaba orando, se levantaba del suelo. Perdón, de Santa Teresa, ella tenía un cáncer de útero y murió de hemorragia, una hemorragia. Entonces se supone que tenía anemia. La anemia es una cosa. Claro, sí, entiendo. Claro. Cuando te ha dicho. Y Que fisiológicamente, claro. estaba débil. Claro, estaban en una debilidad extrema a veces, ¿no? Igual que los obesitas estos que se iban a la montaña, pasaban unas necesidades extremas y claro, De hecho, entonces dice que después cuando alucinaban y contaban unas cosas, ¿no? Cuando murió ella, se vio como ella salía en busca de algo. Se vio. O del dolor, de La de verdad, la muerte. y estaba en ese momento pues sangrando. De hecho, aunque no viene al tema, cuando hablan de las experiencias de la muerte, la FM que se llama Carta, lleva muchos años porque el primero que habló de ellos fue Raymond Moody, de la primera experiencia cercana y la doctora Elizabeth Kühler-Ross, ¿no? Pero ahora hay un doctor también, Manuel Sanseaga, que habla mucho de esto desde el punto de vista médico. En Sevilla, sin ir más lejos, teníamos a Enrique Vila, que estuve investigando durante muchos años. No tenía tan buen marketing como el
doctor San Segarra, que es muy bueno, pero es verdad que tiene un marketing muy bueno. Enrique no tenía entonces, no había internet, no había... Él era jefe de medicina preventiva del Hospital Virgen Macarena y los casos que escuchaba en el hospital, pues no tuvo tantos estudios, no tuvo tantos conocimientos porque tampoco. Yo me acuerdo que lo conocí, lo seguí con casi todas las conferencias que dio. Y él se anunciaba en la revista esta que vendían en la peluquería, no que se anunciara él, sino que ponía un anuncio para que la gente lo llamara y le explicara casos. No había la facilidad que hoy en día internet que lo divulga y bueno, todo lo que habla de la mayoría de las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte habla de que se eleva, de que ven las cosas de arriba, que los ciegos ven, que las personas que no andan, que tienen una visión de 360 grados y continuamente estamos escuchando. Como otra dimensión, ¿no? Sí, hay como otra dimensión. También hay una persona que siempre lo recoge. Eso coincide mucho. Y también la vida que pasa por la mente, como una película de toda tu vida resumida en segundos. Todo lo que parece en fracciones de segundo es una vida entera. Y ahí haces tu ajuste de tu juicio final, ¿no? No existe el juicio final. Y ahora recientemente estoy investigando sobre las personas que se suicidan. Hay un libro muy bueno que está muy bien documentado, que se llama Cultura de Acuerdos, que por cierto se ha agotado en poco tiempo. Le he hecho un poquito, no porque lo haya hecho yo la publicidad, a mí me llegó por causalidad, porque no existe la casualidad. Y la verdad que ahí habla de que no hay lo que nos han dicho un juicio final, que es una cosa que se habla mucho en el medievo, el juicio final. En el Antiguo Testamento de la Escritura, la reencarnación existía. Fue en el siglo III, en el concilio de Nicea, con un acuerdo, la iglesia apostólica con la iglesia romana se funde y quitan los testamentos. Los evangelios que no interesan, dejan nada más que del juicio final, pero existe la reencarnación y hoy día hay muchas pruebas para demostrarlo. Mi duda es, ¿quién decía este es un iluminado y este es un loco? Porque a la monja esta iluminada, El criterio, cada uno tenía un criterio, es que tuviera suerte. Tú podías ir a la Inquisición y que un día te trataran con cariño y te trataran con cariño, no trataban con cariño. Política era interesaba o no interesaba, porque le podía venir a una persona o porque tenía una información falsa de esa persona. ¿Cuánta gente denunciaba? Pues esta es una hereje porque la ha visto haciendo brujería y ha matado a un gato negro y ha hecho, y es mentira. Por una linde o cualquier cosa. ¿Cuántas mujeres y cuántos gatos negros han desaparecido? o la quemaban directamente. Los pobres gatos. La quemaban muchas veces. Bueno, si habéis ido a Sevilla, donde está el mercado de Triana, que es donde estaba la Inquisición ese día, el castillo de San Jorge, te cuenta la historia y hacían barbaridades. En una iglesia que hay. Era según intereses, ¿no? Del que estaba ahí Según le mandando. interesaba al inquisidor. Exactamente, según no había una justicia. Él pensaba, y si tenía 3 o 4 que había allí, no, y además no se podía hacer como abogado ni nada, que no había justicia. Si le caía bien, y hacían barbaridades. O a lo mejor porque alguien la denunciaba porque había sido un novio de ella y decía, esta es una bruja, porque no me quiere, porque me ha abandonado, porque no sé qué. Y creían a esa persona que nunca había dicho que Dios te cogiera confesado, porque desde luego no tenía escapatoria ninguna. Pero sí que había quien salía con vida del proceso inquisitorial. Bueno, hay unas normas, de hecho la iglesia todavía guarda algunas de las normas estas para saber cuándo necesitan hacer un exorcismo. Y el exorcismo existe, parece que es una cosa, pero en Sevilla hay un exorcismo. Yo he escuchado más de un caso, ¿no? Y el Papa tiene su exorcista. A mí en una ocasión mi cuñada me dijo que tenía una compañera de trabajo que
que veía muerto. Que veía muerto. Sí, y me preguntó que yo qué opinaba, y yo le dije que le dijera a su compañera que fuera a visitar a un psicólogo o alguien así. Sí. Quiero referirme que yo creo que cuando la gente son trastornos mentales, más bien que las personas que creen a lo mejor en una posesión demoníaca o ¿sabes lo que quiero decir? O algún fenómeno de esa causa. Bueno, pero puede lo ser. que hay detrás, Pero creo que es una clínica. mi experiencia como psicólogo es que hay gente que ve muerto y que habla con los muertos. Todo el mundo no tenemos esa presencia. Es una irrealidad. No. Bueno, para él es una realidad. Y para él, mira, te voy a contar, tengo varios años de eso, porque en mi consulta me han dicho, oye, me han dicho preguntas muy personales y me han dicho que había una mujer detrás mía. Y eso me ha pasado en varias ocasiones. En casa de Charo una vez también me pasó. Había una señora enfrente mía y me dice, yo veía que me miraba mucho y al final me dice, mira usted porque se ha ido una mujer detrás tuya todo el tiempo. Y yo tengo amistades que ven muertos. Bueno, pues yo conozco un chico que... Pero no para mal. No, incluso están ahí para... Yo he dicho antes de broma que la sala está llena. Está llena de gente que no vemos. Yo no lo veo, ni quiero ver. Yo deseo ver a mis padres que están fallecidos. Pero no lo consigo. Ahí va ahí. Pero mira, se presentan los difuntos muchas veces se transmiten con nosotros a través de los sueños. Cuando estamos en el sueño, sobre todo en los duermevelas, en esos sueños que no estamos dormidos totalmente, a eso lo llaman duermevelas, ahí es cuando más señales tenemos del más allá, de nuestros antepasados, o de nuestros padres, de nuestros familiares queridos. Y vienen a darnos mensajes. Hay que echar muchas vueltas a los sueños. Los sueños es un capítulo muy importante en el mundo de la psicología. Ya no solamente por el psicoanálisis de Freud. Y el sueño no hace falta comprarse un libro del sueño para interpretar, es uno mismo. El libro puede ayudar a interpretar unos sueños, pero es como tú lo sientas. Oye, yo creo que estoy pasando porque detrás mía hay más compañeros. Y no, que muchas gracias por la